Mi madre quiere que yo críe al bebé de mi hermana por unos meses, pero descubrí que los papeles ya estaban hechos para cederme toda la responsabilidad legal. Cuando mi mamá me llamó una noche de finales de junio para invitarme a cenar, pensé que sería lo de siempre, quejas sobre su trabajo, comentarios pasivo-agresivos sobre mi vida de soltero y alguna comparación innecesaria entre mí y mi hermana menor, que desde que fue madre se convirtió en la nueva santa mártir de la familia. No sospeché nada raro, pero sí noté que estaba demasiado amable. Mi mamá nunca cocina cuando estoy invitado, siempre pide comida, pero esta vez había hecho lasaña, que es su plato de necesito algo de ti. Cuando llegué, la casa estaba impecable, y mi mamá tenía esa sonrisa que se le pone cuando está por soltar una fregadera y quiere que no me enoje. Me ofreció vino, me llenó el plato varias veces y se pasó casi 20 minutos hablando de mi trabajo, cosa que nunca le importa. Yo ya tenía el radar levantado porque la conozco y cuando está demasiado dulce es porque me quiere meter un problema que ella no quiere cargar. En algún punto, mientras yo partía un pedazo de pan, mi mamá soltó que mi hermana estaba agotada y que necesitaba que yo ayudara con el bebé. Lo dijo así, como si fuera algo obvio, como si me estuviera pidiendo sacar la basura y no criar a un ser humano. Yo traté de mantener la calma, pero ella siguió hablando como si ya lo hubiéramos acordado. Comentó que solo serían unos días, tal vez unas semanas, que mi hermana estaba muy estresada y que yo, siendo joven y responsable, podía ayudar a la familia. Le dije que no podía porque trabajo tiempo completo, vivo solo en un departamento pequeño y no tengo absolutamente nada para criar un bebé. Mi mamá primero hizo su típico drama de ofendida, diciendo que yo no entendía lo que era ser madre, que mi hermana estaba desbordada y que yo, siendo hombre y sin obligaciones, podía ayudar. La conversación se volvió incómoda muy rápido porque me di cuenta de que no me estaba preguntando, estaba informándome. Me levanté de la mesa y le repetí que no iba a criar a un niño que no era mío y que necesitaba dejar de dar por hecho que yo estoy disponible para resolverle los problemas a mi hermana. Me fui molesto, pero pensé que todo quedaría ahí. 3 días después, al regresar de trabajar, encontré un sobre en la puerta de mi departamento. Eran documentos legales sobre la custodia temporal del bebé. Venían con una firma mía falsificada, y era tan descarada que me dio rabia y risa al mismo tiempo. Revisé el resto y vi que incluían mi dirección, mi número de seguro, todo lo que necesitarían para que legalmente pareciera que yo acepté la responsabilidad completa. Sentí un vacío en el estómago, como si de pronto me hubieran puesto encima una mochila de piedra sin previo aviso. Llamé a mi mamá inmediatamente y ella contestó con un tono casi aburrido, como si ya esperara la llamada. Cuando le pregunté qué era esa mierda, me contestó que solo estaba adelantando cosas para que no me estresara, que como ya sabía que yo iba a terminar ayudando, pues mejor dejarlo listo. Le dije que estaba loca, que eso era falsificar documentos y que no tenía derecho a decidir por mí. Ella se victimizó al punto de decir que una buena persona ayudaría a su familia sin hacer tantos dramas, que yo siempre había sido egoísta y que si no fuera por mi actitud la familia estaría más unida. Antes de colgarme, mi hermana de fondo gritó que yo era un cabrón y que no entendía lo difícil que era para ella. Pensé que la cosa no podía volverse más absurda, pero esa misma noche alguien tocó mi puerta. Cuando abrí, no había nadie, solo la carriola del bebé justo frente a mí, como si fuera un maldito paquete de mensajería. El niño estaba dormido, con una manta y una nota puesta arriba que decía que volverían en un par de semanas y que cuidara del bebé. En ese momento no sabía si gritar, llorar o reírme de la estupidez monumental que acababan de cometer. Tomé la carriola, entré al departamento y me senté frente a ella sin saber qué hacer. Me temblaban las manos del coraje. Llamé a mi mamá y a mi hermana repetidas veces y ninguna respondió. Era como si todo lo hubieran planeado con la certeza de que yo me haría cargo por obligación moral. Ese bebé no tenía la culpa de nada, pero yo tampoco debía cargar con una decisión que no era mía. Después de un rato, llamé a la policía para reportar lo ocurrido como abandono temporal. El oficial que me atendió fue educado, pero se notaba sorprendido. Luego llamé a un abogado porque sentía que esto iba a volverse un infierno legal. También llamé a mi tía, la única persona cuerda de la familia, y cuando le conté lo que pasó se quedó muda unos segundos antes de decir que no podía creer que mi mamá hubiera llegado tan lejos. Esa noche no dormí. Me quedé mirando al bebé, que por suerte no lloró mucho, y pensando que mi vida había sido secuestrada sin permiso. Tenía rabia, miedo, impotencia y una sensación de traición que no puedo describir.
Todo esto porque mi mamá decidió que yo tenía que ser el adulto responsable que se sacrificara por todos. Fue ahí, a mitad de la madrugada, cuando tomé una decisión que no había considerado antes. No iba a permitir que me manipularan. No iba a cargar con algo que no me correspondía y, si mi familia quería jugar sucio, yo iba a responder de la misma manera, pero con inteligencia y sin romper la ley. Esa misma noche empecé a registrar cada llamada, mensaje y detalle, porque sabía que esto apenas estaba comenzando y que iba a necesitar pruebas de todo. Y aunque suene frío, tuve claro que no iban a ganar esta vez. No con trampas. No conmigo. Actualización 1. Había pasado alrededor de una semana desde aquella noche en la que encontré a mi sobrino afuera de mi departamento y, aunque pensé que después del reporte a la policía y de haber dejado claro que no iba a quedarme con el bebé las cosas se calmarían, lo que vino después fue una cadena de situaciones que me hicieron entender que estaba lidiando con un nivel de manipulación que no había dimensionado. En esos días estuve hablando constantemente con el abogado que había contratado, un tipo más paciente que yo, que me explicó punto por punto por qué lo que habían hecho mi madre y mi hermana no solo era moralmente cuestionable, sino ilegal en varios niveles. Le mostré los documentos con la firma falsificada, las llamadas que hice, los mensajes que recibí y la nota que dejaron junto con la carriola. Él revisaba todo con una tranquilidad que contrastaba con el nudo que yo tenía en el estómago desde que todo empezó. Me dijo que lo primero era asegurar legalmente que yo no era responsable del niño, lo segundo era informar a las autoridades competentes y lo tercero, aunque sonara drástico, era protegerme de cualquier intento de manipulación adicional. Aseguró que, por mi propio bien, tenía que mantener distancia con mi madre y mi hermana, al menos hasta que todo se aclarara. Unos días después, siguiendo la recomendación del abogado, hice una llamada a Servicios de Protección Infantil para preguntar si existía algún reporte abierto a mi nombre o relacionado conmigo. No esperaba encontrar nada más allá del reporte que yo mismo había hecho. Pero la mujer que me atendió me preguntó si yo estaba llamando para dar seguimiento o para aclarar mi participación en el caso que habían registrado días antes. Me quedé en silencio porque no entendía. Le dije que yo solo había llamado una vez, la noche en que encontraron al bebé fuera de mi puerta, y ella, con un tono totalmente neutro, me dijo que existía otro reporte, previo al mío, donde se mencionaba que yo había aceptado cuidar al menor y que luego me había negado a hacerlo, poniendo al bebé en riesgo por irresponsabilidad. Sentí que me ardían los oídos y las manos. Le pedí que revisara quién había hecho ese reporte y, aunque no podía darme detalles, sí confirmó que fue un familiar directo. No me dijo nombres, pero no necesitaba que me lo dijera. Mi madre, o mi hermana, o ambas. No había otra opción lógica. Esa noche me sentí como si me hubieran arrancado algo del pecho. Una cosa era manipularme emocionalmente, otra era dejar a un bebé frente a mi casa para obligarme a hacerme cargo. Pero inventar un reporte falso donde me pintaban como alguien que pone en riesgo a un menor ya cruzaba una línea que yo jamás habría imaginado que mi propia familia fuera capaz de cruzar. Cuando el abogado escuchó esto, me pidió que le enviara un resumen por escrito de todo lo que la trabajadora social me había comentado, porque eso fortalecía aún más mi caso y demostraba un patrón de manipulación y falsedad premeditada. Me dijo que, lejos de perjudicarme, ese reporte falso podía ser un arma legal a mi favor. Como si no fuera suficiente, durante esos días mi madre insistió repetidamente en hablar conmigo por videollamada. Ignoré las primeras veces, pero un día, después de que ella insistiera por horas, decidí contestar. No porque quisiera escucharla, sino porque quería grabar la conversación, siguiendo el consejo del abogado. Cuando respondió, su expresión era una mezcla entre fastidio y arrogancia, como si yo fuera el que estaba provocando todo el conflicto al no obedecerla. Me dijo que estaba cansada de mi actitud, que toda la familia hablaba de lo egoísta que yo era, que mi hermana estaba destrozada por mi falta de apoyo y que el bebé necesitaba un ambiente estable. Yo no dije nada durante un largo rato, dejé que soltara toda su perorata y cuando por fin terminó, le dije que sabía del reporte falso, que CPS lo había confirmado y que, a partir de ese momento, cualquier comunicación debía pasar por mi abogado. Esa fue la primera vez en años que vi a mi madre perder por completo su compostura. Se quedó muda unos segundos, luego empezó a gritarme diciendo que yo era un malagradecido, que estaba traicionando a mi propia sangre y que ella había hecho lo que cualquier madre responsable haría para proteger a su nieto. Antes de que pudiera seguir, corté la llamada.
En medio de todo esto, mi hermana decidió escribirme un mensaje largo que parecía más un guión de novela barata que un intento real de hablar conmigo. Dijo que había actuado desde la desesperación, que estaba agotada, que no sabía cómo seguir y que yo debería ser más comprensivo porque ella era joven y estaba lidiando con algo para lo que no estaba preparada. También agregó que yo era la única persona que podía ayudarla a salir adelante, que siempre había sido el más fuerte de la familia y que si me negaba, estaba firmando la sentencia de un niño inocente. Lo leí varias veces porque me costaba creer que después de dejar al bebé frente a mi puerta como si fuera un paquete, después de tratar de culparme legalmente, todavía tuviera la osadía de hacerse la víctima conmigo. No le respondí en ese momento. Guardé el mensaje como evidencia y seguí con mi plan de mantener distancia. Paralelamente, mi tía, que había sido mi único apoyo desde el inicio, empezó a ponerse más tensa porque mi mamá estaba tratando de convencer a la familia de que yo estaba exagerando todo. Me contó que, según mi madre, yo había tenido un ataque de ira desproporcionado, que estaba inventando acusaciones y que necesitaba ayuda psicológica. Mi tía, que me conoce mejor que nadie, no se tragó nada de esa historia y, sin decirme nada, comenzó a hablar con algunos familiares cercanos y les envió capturas de pantalla de los documentos falsificados y la nota que dejaron junto con el bebé. Hasta antes de eso, muchos dudaban en creerme porque mi madre siempre fue muy buena para presentarse como la víctima perfecta. Sin embargo, cuando vieron las pruebas y se enteraron del reporte falso a CPS, el cuento que mi madre había estado vendiendo se derrumbó. Poco a poco me empezaron a llegar mensajes de primos, tíos y hasta amigos de la familia que me decían que estaban de mi lado y que no podían creer que mi madre hubiera llegado tan lejos. Todo ese caos me agotó más de lo que quiero admitir. En esos días me despertaba sintiendo que llevaba meses sin dormir de verdad. Me acostaba con la sensación de que algo se me estaba escapando de las manos, como si un mal movimiento pudiera convertir todo en un problema aún mayor. Aún así, dentro de esa tensión constante, también empecé a sentir una calma rara, porque por primera vez en muchos años no estaba dejando que mi familia me manipulara. No estaba cediendo ni aceptando responsabilidades que no me correspondían. Estaba haciendo exactamente lo que debía, protegerme. Cerré esa semana con la sensación de que lo peor ya había pasado, aunque sabía que aún faltaba enfrentar las consecuencias finales. Pero al menos tenía algo claro, ya no podían seguir usando mi silencio como arma. Y si querían seguir hundiéndose, que lo hicieran sin arrastrarme a mí. Actualización 2. Había pasado poco más de un mes desde que todo empezó y durante ese tiempo sentí que vivía en una especie de neblina rara, como si cada día fuera un capítulo nuevo de un drama familiar en el que yo nunca pedí participar. Al principio pensé que el reporte que hice y la intervención de los servicios de protección infantil serían suficientes para que mi madre y mi hermana recularan y entendieran que no estaba dispuesto a jugar su juego. Pero lo que ocurrió en las semanas siguientes dejó claro que ellas no tenían ningún límite cuando se trataba de zafarse de responsabilidades o buscar a quien culpar por sus errores. En ese mes pasaron tantas cosas consecutivas que a veces tenía que sentarme a redactar todo lo que había pasado solo para no perder la secuencia, porque de otro modo habría parecido que lo estaba soñando. La primera señal de que la situación estaba escalando fue cuando recibí una llamada del investigador asignado al caso. Me dijo que necesitaban entrevistarme en persona para profundizar en ciertos puntos, especialmente sobre mi relación con mi sobrino y la dinámica familiar. Acepté porque no tenía absolutamente nada que esconder y porque quería asegurarme de que todo se aclarara cuanto antes. Durante la entrevista me sorprendió lo directo que fue el investigador. Me preguntó si en algún momento había aceptado cuidar al bebé, si mi madre o mi hermana habían prometido algún tipo de compensación o si me habían presionado de manera más insistente. Le expliqué todo, desde la cena incómoda hasta el momento en que encontré al bebé en la puerta. Fue evidente para él que lo habían dejado ahí sin mi consentimiento. Luego me preguntó si sabía que mi hermana había manifestado ante otras personas que yo me había ofrecido de manera voluntaria, lo cual era completamente falso. Ese detalle encendió una alarma en mí, porque significaba que mi hermana había estado repitiendo esa versión antes incluso de intentar dejar los documentos falsificados. Todo parecía haber sido planeado desde antes de que yo siquiera estuviera enterado. Unos días después, el investigador me llamó nuevamente para informarme que estaban abriendo una investigación por abandono temporal contra mi hermana. Me explicó que dejar al bebé frente a mi puerta sin notificarme previamente y desaparecer por horas era suficiente para considerarlo abandono, sobre todo porque no había ningún acuerdo previo.
También me comentó que encontraron inconsistencias en la versión que mi madre les dio y que la actitud defensiva de ambas había generado más sospechas. Según él, después de entrevistarlas, la historia había cambiado varias veces, lo que hacía evidente que estaban ocultando algo. Cuando me dijo eso, no supe si sentir alivio o rabia, porque aunque era un paso adelante, también significaba que mi sobrino estaba en una situación legal complicada por culpa de su propia madre. No mucho tiempo después de esa llamada, mi tía me avisó que mi hermana estaba planeando mudarse con un tipo que había conocido por redes sociales. Dijo que lo había escuchado directamente de otra prima que había hablado con mi hermana y que el plan era irse a vivir con él a otro estado. Lo más grave era que pretendía dejar al bebé conmigo o, en su defecto, con mi madre, mientras se organizaba su nueva vida. Cuando escuché eso, sentí una mezcla rara de tristeza y furia. Era evidente que todo este teatro de firmas falsificadas y abandono no era un acto desesperado de una madre agotada, como ella quería hacer creer, sino parte de un plan para alargarse sin tener que cargar con su hijo. Supe entonces que este no era un simple conflicto familiar, era un intento deliberado de transferirme una responsabilidad legal con tal de que ella pudiera irse sin mirar atrás. Cuando esa información llegó al investigador, la reacción fue inmediata. Me pidieron una copia de todos los mensajes, incluso de aquellos donde mi hermana intentaba manipularme emocionalmente. También les envié grabaciones de llamadas con mi madre, especialmente una en la que ella, en medio de un ataque de rabia, admitió que firmó documentos por adelantado porque sabía que yo iba a terminar haciéndome cargo. Esa llamada en particular fue una pieza clave, porque demostraba premeditación e intención de engaño. El abogado me dijo que con ese material era muy probable que la situación se inclinara completamente a mi favor y que las autoridades dejaran claro quién estaba actuando de mala fe. Las cosas se volvieron más complicadas cuando mi madre decidió confrontarme en persona. Una tarde, mientras estaba llegando del trabajo, la vi esperándome cerca del edificio. Estaba parada junto a la entrada, con los brazos cruzados y esa expresión de superioridad que siempre usaba cuando creía tener la razón. Apenas me vio, caminó hacia mí diciendo que yo estaba destruyendo a la familia, que no entendía la carga emocional que tenía mi hermana y que debía hacer lo correcto. Cuando intenté pasar de largo, se colocó frente a la puerta y me dijo que me dejara de tonterías, que dejara entrar al bebé a mi vida y que me comportara como un adulto. Yo le respondí que no iba a hablar sin mi abogado, que estaba invadiendo mi espacio y que debía irse. Ella empezó a gritar que yo siempre había sido un desagradecido y que ella no iba a permitir que abandonara a mi sobrino. En ese momento, uno de mis vecinos salió y vio toda la escena, lo cual me dio cierta seguridad porque ya no podía inventar otra historia que la hiciera quedar como víctima. Finalmente, cuando me harté, le dije que si no se iba a llamar a la policía. La amenaza surtió efecto y se marchó, pero no sin antes decir que la familia entera me iba a dar la espalda. Esa misma noche revisé las cámaras de seguridad del edificio y confirmé que mi madre había intentado abrir la puerta principal usando lo que parecía ser una copia vieja de una llave que ella misma tuvo años atrás cuando me ayudó a mudarme. Fue ahí cuando decidí enviar esa evidencia tanto al abogado como al investigador del caso. Ambos coincidieron en que esto reforzaba aún más mi argumento de que estaba siendo acosado y presionado para aceptar una responsabilidad que yo nunca pedí. Fue extraño ver esa grabación, porque nunca imaginé que llegaría al punto de tener que protegerme de mi propia madre a través de cámaras y abogados. Pero ahí estaba la prueba, sin posibilidad de que ella lo negara. La situación finalmente alcanzó un punto crítico cuando recibí la notificación de que mi hermana había perdido temporalmente la custodia de su hijo. El bebé fue puesto bajo cuidado de una familia provisional mientras se resolvía la situación, aunque más adelante su abuela paterna se involucraría. No voy a negar que esa noticia me dejó un sabor amargo. Por más que mi hermana hubiera actuado de manera irresponsable e incluso peligrosa, ver que mi sobrino estaba siendo arrastrado a todo este caos me afectó más de lo que pensé. Me sentía impotente porque yo no podía hacer nada al respecto sin quedar atrapado en el mismo problema del que estaba tratando de salir. A pesar de eso, sabía que era necesario. Mi hermana tenía que enfrentar las consecuencias de sus decisiones. Si no lo hacía, este patrón de abandono y manipulación solo iba a repetirse una y otra vez. En las semanas siguientes, recibí más llamadas de familiares que ya habían comenzado a ver la realidad de la situación. Algunos se disculparon por haber dudado de mí al inicio. Otros se limitaron a decir que esperaban que todo terminara pronto. Para entonces yo ya no esperaba nada de ninguno de ellos.
Me di cuenta de que cuando la situación se volvió incómoda, la mayoría prefirió mirar a otro lado hasta que las pruebas fueron demasiado contundentes como para ignorarlas. Ese mes fue como ver una avalancha lenta. Cada día caía una pieza más y el desastre se hacía más grande. Mi madre perdió credibilidad con la familia, mi hermana perdió la custodia temporal y yo perdí la poca confianza que aún me quedaba en que alguna vez lograríamos comportarnos como un grupo funcional. Sin embargo, dentro de todo ese caos, había una certeza que me mantenía firme. Por primera vez en mi vida estaba poniendo un límite real, y aunque eso había desatado una tormenta, también me estaba liberando de años de expectativas y obligaciones que nunca fueron mías. Y aunque sabía que todo esto todavía no había terminado, al menos ya no estaba peleando solo ni a ciegas. Actualización final. El tiempo que siguió a la pérdida de la custodia temporal por parte de mi hermana fue una mezcla extraña entre cansancio, alivio y una especie de resignación que nunca había sentido. Parecía que todas las piezas que mi madre y mi hermana habían intentado manipular se estaban cayendo una por una, como si el castillo de mentiras que habían construido se hubiera podrido desde adentro. Yo ya no estaba metido directamente en el proceso legal del bebé, pero aún así tenía que lidiar con las repercusiones emocionales y familiares que habían dejado a su paso. Aunque en ese punto ya no tenía que presentarme a más entrevistas, todavía recibía llamadas esporádicas del investigador para informarme del progreso. Así que no podía simplemente pasar página y fingir que todo había pasado. Era un recordatorio constante de que mi familia había sido capaz de involucrarme en algo que pudo haberme arruinado la vida. Fue aproximadamente 2 meses después del inicio del caso cuando me enteré de que la abuela paterna del bebé había solicitado oficialmente la custodia temporal. Me llamó el investigador un viernes por la tarde y me explicó que la mujer había demostrado ser una persona estable, con ingresos regulares, vivienda adecuada y un historial limpio. Además, había mostrado interés real en el bienestar del niño desde que supo de su existencia, lo cual era más de lo que podía decirse de mi hermana. Cuando escuché eso, sentí un alivio que no sabía que necesitaba. No porque yo quisiera desligarme por completo, sino porque me tranquilizaba saber que el bebé iba a estar con alguien que pudiera darle lo que su propia madre ni siquiera había intentado. Había algo humillante en aceptar que la persona menos involucrada en la vida del niño era precisamente quien lo había traído al mundo. Esa noticia marcó un antes y un después. Por primera vez desde que todo empezó, pude dormir sin sentir que algo iba a explotar al día siguiente. Ya no existía la amenaza de que mi hermana apareciera con el bebé en mi puerta ni que intentara forzarme legalmente a hacerme cargo. Pero ese descanso fue breve, porque las reacciones en mi familia fueron inmediatas y, como era de esperarse, dirigidas hacia mí. Mi madre me envió un mensaje larguísimo donde me acusaba de haber destruido a mi hermana, de ser un traidor y de que yo, supuestamente, había manipulado al investigador para dejarla sin derechos. Leyéndolo, me quedó claro que ella vivía en una realidad paralela donde nada de lo que había pasado era su responsabilidad. Según ella, todo se debía a mi frialdad y mi incapacidad para perdonar. No respondí, porque ya no tenía energía para discutir con alguien que veía los hechos como quería verlos, no como realmente habían ocurrido. Unos días después, mi madre decidió pasar de los mensajes a la confrontación personal. Una mañana, cuando salí rumbo al trabajo, la encontré sentada en una de las jardineras del edificio. Tenía una carpeta en la mano y el rostro desencajado, como si hubiera estado llorando, aunque con ella nunca se sabía si era auténtico o una puesta en escena. En cuanto me vio, se levantó y me dijo que necesitábamos hablar. Intenté seguir caminando, pero se puso frente a mí, diciendo que no iba a moverse hasta que la escuchara. Accedí solo porque no quería convertir el estacionamiento en un espectáculo público. Comenzó diciéndome que la familia estaba dividida, que mi hermana estaba deprimida y que yo era el único que podía arreglar las cosas. Le respondí que ella sabía perfectamente por qué estaba pasando todo, que fue su decisión falsificar documentos y presionar a servicios infantiles con un reporte falso. Mi madre me gritó que lo había hecho porque nadie más estaba pensando en el bebé, que lo único que quería era asegurarse de que tuviera una vida estable y que yo era la opción natural. Me sorprendió la frialdad con la que pude contestarle. Le dije que no era mi responsabilidad arreglar la vida de mi hermana ni cargar con las consecuencias de sus actos. Ella siguió insistiendo, diciendo que debía darle otra oportunidad, que debía apoyarla ahora que había tocado fondo. Finalmente tuve que amenazar con llamar a la policía para que se retirara. La expresión en su rostro pasó de furia a una mezcla grotesca de incredulidad y dolor fingido. Me llamó ingrato,
Dijo que nunca pensé en ella como madre y terminó alejándose mientras seguía lanzando comentarios que ya no alcancé a escuchar del todo. Esa escena confirmó que no quedaba nada que rescatar en nuestra relación. Yo ya no veía a una madre tratando de recuperar la estabilidad familiar, sino a una mujer que no sabía aceptar que había arruinado algo irreparable por su propia manipulación. Después de ese episodio, tomé la decisión de mudarme. No porque temiera por mi seguridad, sino porque necesitaba romper completamente con ese entorno que se estaba volviendo asfixiante. Pasé semanas buscando departamento en otra zona de la ciudad, lejos de donde vivía mi madre y de donde mi hermana pudiera aparecer sin aviso. Durante ese proceso me di cuenta de lo acostumbrado que estaba a vivir pendiente de las reacciones de ellas, como si siempre tuviera que anticiparme a sus explosiones emocionales. Fue extraño sentir ese desprendimiento poco a poco, como si me estuviera quitando un peso que había llevado tantos años encima sin notarlo del todo. En algún punto del proceso de mudanza recibí un mensaje inesperado de la abuela paterna del bebé. Era un texto breve donde me agradecía por haber hecho lo correcto desde el principio y por haber protegido al niño cuando nadie más lo hizo. Me dijo que no esperaba nada de mí, solo quería que supiera que estaba haciendo todo lo posible para darle estabilidad al pequeño. Ese mensaje, tan sencillo, tuvo más significado para mí que todos los discursos manipuladores de mi familia en los últimos meses. Y no porque necesite que me agradezcan, sino porque por primera vez alguien reconocía que todo lo que hice no fue para castigar a nadie, sino para evitar que un bebé quedara atrapado en un caos que yo no creé. Con el tiempo, la relación con mi madre se volvió casi inexistente. Mi hermana intentó contactarme 2 veces, primero con insultos, luego con súplicas, pero no respondí. No porque quisiera castigarla, sino porque entendí que cualquier interacción con ellas me arrastraría de vuelta a esa dinámica tóxica donde siempre acabo cargando pesos que no son míos. El abogado me dijo que ya no había nada que temer legalmente, que mi nombre estaba completamente limpio en los registros del caso. Cuando escuché eso, sentí una liberación que nunca había experimentado. Hoy, ya instalado en mi nuevo departamento, con mis cosas en su sitio y sin el sonido constante de notificaciones familiares, puedo ver todo lo que pasó con una claridad distinta. Mi venganza nunca fue hacerles daño ni arruinar sus vidas, aunque ellas estén convencidas de lo contrario. Mi venganza, si así puede llamarse, fue simplemente negarme a aceptar el papel que me asignaron desde siempre. Fue no cargar con sus errores, no salvarlas de las consecuencias de sus decisiones. Fue poner un límite por primera vez en mi vida adulta. Y aunque eso las hizo estrellarse contra la realidad con una fuerza brutal, eso no fue por mi mano, fue por la suya. Al final, cada uno terminó recibiendo lo que sembró. Mi hermana perdió la custodia porque abandonó a su hijo. Mi madre enfrentó cargos por falsificación y quedó expuesta ante toda la familia como alguien que manipuló, mintió y presionó a las autoridades sin medir consecuencias. Y yo, después de meses de caos, terminé más libre de lo que había estado en años. No gané nada material, no hubo un cierre triunfal ni una escena dramática, solo hubo silencio. Y en ese silencio encontré algo que mi familia nunca me dio: paz.